José Manuel Puente de Venezuela, Carlos Oliva de Perú, Manuel Ferreira de Paraguay. He titulado mi presentación, que va a ser de 5 minutos, Venezuela, un perfecto manual de macroeconomía de todo lo que no se debe hacer en economía. Lamentablemente Venezuela, que en algún momento fue la economía de mayor potencial, de mayor crecimiento, una economía con las principales reservas de petróleo del mundo, en este momento, desde hace ya 7 años, vive un proceso de recesión muy agudo, donde ha perdido el 75% de su PIB y se encuentra en hiperinflación. Es la única economía en el mundo en hiperinflación. Interno por habitante similar a 1930. Es decir, Venezuela retrocedió 80 años en términos de producción de bienes y servicios. Recientemente hicimos un trabajo con un colega en Oxford, Jesús Rodríguez, utilizando el paquete econométrico Stata y una base de datos del Fondo Monetario para 96 países para los últimos 40 años. Le pedimos a Stata que identificara los países del mundo que se habían contraído 7 años consecutivos como Venezuela, agrupara sus ciclos recesivos y nos los comparara. Esa era la siguiente lámina. Bueno, lo que vemos es que Venezuela en los últimos 7 años ha perdido el 75% de la producción de bienes y servicios. Es decir, la torta total del PIB se ha reducido a 1/4 de lo que era en el año 2013. Inclusive esa recesión es mucho más fuerte a la que vivió Zimbabue o inclusive vivió países de Europa del centro, como Ucrania, durante la gran turbulencia vivida para generar cambios políticos. Es decir, Venezuela es el ciclo recesivo más agudo que ha vivido Venezuela en su historia, más agudo que ha vivido América Latina en los últimos 40 años, y el ciclo recesivo acumulado más agudo que ha vivido el mundo en los últimos 40 años, de acuerdo a la data comparativa. Después mostraba una data que es un simple ejercicio de agregación de crecimiento, donde están gran parte de las economías latinoamericanas. Por supuesto, Venezuela en los últimos 22 años es la economía que ha tenido el peor desempeño macro en términos de PIB agregado, y en el tope de la tabla está Perú como la economía que más ha crecido entre el 98 y 2020. Yo espero que pueda seguir creciendo. Hay muchas dudas con Castillo. Tenemos un colega que va a hablar de Perú y habla con más propiedad que yo, pero hasta ahora Perú ha sido la economía que más ha crecido en los últimos 22 años. Después Bolivia y Chile. Y cuarto, Colombia. En el caso de Perú y de Colombia, me permito hacer un breve comentario porque en estos días todo el mundo, incluyendo los venezolanos, son muy pesimistas sobre Venezuela y sienten que Venezuela no tiene ninguna posibilidad de reconstruirse, de reinventarse, de asumir los retos que tiene enfrente. Y yo quiero recordar lo que era Perú en 1989 con Alan García I. Perú vivió un proceso de hiperinflación, un ciclo recesivo muy agudo, y era una economía, una sociedad amenazada por lo que era el grupo guerrillero probablemente más violento del continente, Sendero Luminoso. 25 años después, Perú es la economía más dinámica del continente. Con esto lo que quiero decirles es que las historias no son lineales, las historias pueden cambiar si tienes el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica correctas. Después mostraba una lámina porque en Venezuela en los últimos años el gobierno ha utilizado la teoría de la conspiración para poder explicar el catastrófico desempeño macroeconómico de Venezuela. Entonces dice que el mal comportamiento macroeconómico de Venezuela tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, tiene que ver con las sanciones, tiene que ver con una cantidad de variables exógenas, y yo no consigo evidencia empírica de ella. Y lo que muestro aquí es la correlación que existe entre precios del petróleo, sanciones y nivel de actividad económica. Vemos que el primer año de moderación del crecimiento económico de Venezuela fue el año 2013. En el año 2013 los precios del petróleo estaban en más de $100 el barril. En el contexto de precios del petróleo de $100 el barril, Venezuela sí comienza un ciclo de enfriamiento económico, y en el 2014 comienza su ciclo de recesión con precios del petróleo en $93 por barril. Y eso ha sido la historia de los últimos 7 años, acumulándose 7 años consecutivos de recesión, y probablemente el 2021 será el octavo,
y perdiendo 75%, como decía anteriormente, de su PIB agregado. El segundo gran desequilibrio que tiene impactos devastadores, y el resto de mis colegas de América Latina lo conocen bien porque la mayoría de las economías latinoamericanas han vivido hiperinflaciones, Venezuela no, es que Venezuela es en este momento la única economía en el mundo en hiperinflación. Con cifras que uno puede agregar, te das cuenta que la inflación del mes de julio fue del 19%, solo en la intermensual, la acumulada del año va en 415% y la interanual a la luz de hoy son 1984%, 2000% de inflación. Cuando el promedio del continente son 4 o 5% de inflación, Venezuela tiene una inflación del 2000%, que como ustedes saben está destruyendo, empobreciendo, deshilachando socialmente a la sociedad venezolana. Y claro, y es por eso que Venezuela en este momento tiene los niveles de pobreza más altos de América Latina y tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Formalmente, a tipo de cambio oficial, el salario mínimo de Venezuela, el país con las principales reservas petroleras del mundo, es de $2.5 por mes. Es algo simplemente abrumador para una economía petrolera del potencial como Venezuela. Una de las explicaciones del colapso venezolano, sin lugar a duda, ha sido el colapso de su sector petrolero, el corazón de esta economía. El 96% de las exportaciones son petróleo y el gráfico que yo tenía acá muestra la caída en la producción de petróleo. Cuando Hugo Chávez gana las elecciones en 1998, Venezuela estaba produciendo 3.2 millones de barriles de petróleo. Para para mediados de 2021, está produciendo entre 500 y 600 mil barriles de petróleo. Es decir, Venezuela ha perdido el 80% de su capacidad de producción, su principal fuente de ingresos por exportaciones y su principal fuente de ingresos fiscales para financiar su presupuesto. Y ese es uno de los factores que determina el colapso de la economía venezolana. El colapso de la economía venezolana tiene múltiples explicaciones, no puedo ir en detalles a todas, pero esas las voy a enumerar. Ya vimos lo que pasó con el petróleo, su principal fuente de exportación, pero si a usted le suma a eso controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y lo que llamamos la guinda de la torta, sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones que impactaron muy negativamente los flujos de inversión privado nacional e internacional, hacen que Venezuela tenga hoy la inversión directa extranjera más baja del continente y no tenga la gasolina para crecer. Todo este cóctel de política económica junto al colapso del petróleo han hecho que Venezuela tenga el peor performance macroeconómico del mundo. Venezuela a su vez está al borde de un colapso. Me planteaban que hice referencia a esto porque después vendrá Perú mostrando un nivel de reservas extraordinariamente alto comparado con Venezuela. Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo y su nivel de reservas es el más bajo de los últimos 31 años. Tiene solo 6.000 millones de dólares en reservas internacionales. Es decir, no tiene el Banco Central de Venezuela, no tiene el nivel de reservas para defender su política cambiaria. Entonces, junto al problema de apreciación del tipo de cambio, ¿por qué apreciación? Venezuela tiene un gigantesco diferencial entre inflación interna, que es el 2000%, y la inflación de sus socios comerciales, que es 4 o 5%. Como sabemos por teoría de tipo de cambio real, al tener estos diferenciales de inflación entre inflación interna y externa, los tipos de cambio viven un proceso de apreciación y se hace inevitable llevar a cabo ajustes del tipo de cambio. Eso sumado a estar al borde de un colapso del sector externo por no tener el nivel de reservas internacionales para defender su tipo de cambio, hace inevitable que el ritmo de devaluación del tipo de cambio continúe siendo muy alto y la tasa de inflación de este año y el próximo también sean lamentablemente muy alto. Después mostraba, por supuesto, todo este colapso económico ha tenido una cantidad de consecuencias sociales devastadoras. Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del continente, el salario mínimo y el salario promedio. Venezuela tiene el nivel de pobreza probablemente más grande de América Latina, con el 96% de acuerdo a la última encuesta en COVID, la encuesta social más rigurosa que hace en Venezuela. Y Venezuela es hoy, tristemente, la economía con el flujo migratorio más grande de América Latina. Entre el 2014 y 2020 se han ido a Venezuela cerca de 6 millones de personas. ACNUR, Naciones Unidas, calcula que si esta tendencia continúa
y el comportamiento macroeconómico de Venezuela sigue siendo negativo, para finales del 2021-2022 tendremos un flujo migratorio que será superior al de Siria y seremos el país con el mayor flujo de migración o éxodo de población en la historia del mundo. Realmente abrumador. Finalizada con las proyecciones, el 2021 hacía un consensus forecast donde estaba Credit Suisse, donde estaba Fondo Monetario, CEPAL, y todos ven contracción de la economía venezolana en el 2021. Es decir, el 2021 lamentablemente va a ser el 8º año de contracción que se suma al 75% de los últimos 7 y va a ser un año de altísima inflación o hiperinflación o inflaciones por encima de 1.500%. Es decir, esto no acaba aquí, el proceso de destrucción de tejido social, económico continúa y la situación venezolana continúa empeorando. Finalmente, ya, y lo voy a dejar para la parte de las preguntas, les hablaré después de las sanciones internacionales, cómo ha afectado el coronavirus a Venezuela. Venezuela es probablemente el país con la menor tasa de vacunas implementadas en la población. Solo el 8 o 9% de la población ha sido vacunado y eso implica que Venezuela va a seguir teniendo impactos negativos por el coronavirus. Y después los precios del petróleo, que aunque nos favorecen porque están en $70, no los podemos aprovechar porque estamos produciendo el 20 o 25% del petróleo que producíamos en el 2000 o 2001. Entonces, claro, no sirve de mucho. Y después voy a hablar del tema fiscal, cómo la recaudación tributaria por petróleo ha caído estrepitosamente dada la caída de producción y precios, pero también por la recaudación tributaria interna. Venezuela vive lo que conocen ustedes muy bien y la literatura lo cita con mucha claridad, el efecto Oliveira-Tanzi. La recaudación tributaria del 2021 se va a realizar en el 2022. Si Venezuela tiene proyectada una inflación del 2000%, eso no quiere decir que gran parte de esa recaudación va a ser absorbida, comida, destruida por el proceso inflacionario. Lo que le va a entrar al fisco en el 2022 será una pequeña proporción de lo que podía haber ingresado de tener una inflación de un dígito. Y eso hace que fiscalmente Venezuela tenga una gigantesca brecha fiscal, un gigantesco déficit fiscal y su ingreso fiscal petrolero como tributario interno hayan caído y se generen todos los incentivos, y ahí está la explicación para la hiperinflación, de financiar ese déficit fiscal con emisión monetaria del Banco Central, generando gasolina pura para el proceso de hiperinflación y de devaluación del tipo de cambio. Quiero empezar diciendo algunas cosas de Paraguay. Paraguay ha tenido desde el año 2002 más o menos un crecimiento, ha duplicado su Producto Interno Bruto, ha tenido un crecimiento más o menos también del doble de su Producto Interno per cápita. En términos de paridad de poder de compra también esa ha sido una situación que ha venido dándose de manera sostenida. El crecimiento del Producto Interno Bruto acumulado en los últimos 20 años está en 3,8%. Si bien no estamos seguramente al nivel de Perú o de Colombia, Paraguay viene ahí pisándole los talones. Hoy estamos con una inflación, nuestro Banco Central es un banco de metas de inflación, estamos con una inflación promedio cerrada al año 2019, que es el último año normal, entre comillas, de 2,8%, una de las más bajas también de la región. Los niveles de pobreza han venido disminuyendo sistemáticamente durante todo este proceso de tiempo. Por debajo de los niveles de pobreza, Paraguay en el año 2002 tenía 57,7% de la población. Hoy estamos con alrededor de 26%, 26,9%, y subió un poco durante la pandemia de población. Paraguay ha recortado a más de la mitad sus niveles de pobreza. Los niveles de desigualdad, el coeficiente de Gini, que se encontraba en 0,57, como sabrán, el coeficiente de Gini cuando más cerca de 1 está es más desigual y cuanto está más cerca de 0 es más igual.
Hoy pasamos de 0,57 en el Gini a valores de 0,43, que son valores muy, muy importantes. A diferencia posiblemente de lo que ha ocurrido en el resto de América, Paraguay es un país de muy bajos niveles de subsidio. Hoy tenemos que en promedio un paraguayo recibe más o menos o origina más o menos el 86% de sus ingresos del trabajo. En general, el paraguayo ha tenido el orgullo durante los últimos 20 años de llevar el pan a su casa y creemos que esa es una situación muy distinta a la región. Paraguay es un país relativamente pequeño, ubicado en el medio de dos gigantes muy irresponsables, como son el caso de Brasil y de Argentina. A nivel macroeconómico, históricamente, esta ha sido una situación que ha afectado mucho. Es un país mediterráneo que tiene ríos navegables muy importantes para poder sacar mercadería. A pesar de eso, ha podido administrar esta digamos, fluctuación muy violenta que se ha dado básicamente en todos los países vecinos en los últimos años, y esto ha sido muy importante. Creemos que en realidad se han dado pasos muy importantes en términos de solvencia a partir de una serie de modificaciones que se han dado a lo largo del tiempo. Paraguay ha sufrido crisis financieras en los 90. Esto ha obligado al Banco Central a reformar su ley, a reformar la ley de bancos también, y esto ha permitido que se ingrese a un sistema de metas de inflación, un sistema, a mi manera de ver, que le ha dado mucha estabilidad. También hubieron reformas en el campo tributario que han sido muy importantes y que han permitido formalizar a amplios sectores de la población, con 3 reformas o 4 reformas importantes que se han dado, entre ellas la reducción del impuesto a la renta de 30% a valores de 10%, ha permitido que pasemos de más o menos 100.000 contribuyentes a alrededor de 1 millón en este proceso de más o menos 20 años. Hoy tenemos una ley de responsabilidad fiscal que nos obliga a tener un déficit fiscal no superior al 1,5%. Paraguay está hoy discutiendo una serie de reformas, entre ellas una versión 2.0 de esta ley de responsabilidad fiscal, una ley de la función pública para ajustar los salarios del sector público y una nueva ley de compras públicas para adaptar todo el sistema de gastos del Estado. Creo que esta es una visión muy rápida de lo que ha ocurrido en nuestra economía en los últimos tiempos. A ver, es fascinante siempre escuchar las historias económicas de América Latina. Lamentablemente, hasta ahora no tenemos un verdadero caso de éxito, ¿no? No hay ningún país que se pueda considerar desarrollado dentro de América Latina y el Caribe. Hemos tenido países que han estado, digamos, en la ruta adecuada por un buen tiempo, pero no se ha concretado, ¿no? Hace 100 años Argentina estaba entre las 10 principales economías del mundo, pero a mediados del siglo pasado pues empezó su decadencia a niveles que ahora son bastante preocupantes. La misma Venezuela durante la década de 1970, una gran esperanza con el aumento del precio del petróleo y todas las inversiones, la infraestructura que se hacía, y ahora ya nos comentó nuestro colega la debacle en la cual se ha sumido. Más recientemente, Chile, a partir de la década de 1990 también, era el milagro económico de América Latina, ahora ha entrado en una etapa de compás de espera. Entonces tenemos muchas historias, digamos, pero lamentablemente por algún motivo, y esto pues será materia de otra discusión, no hemos podido concretar esa ruta hacia el desarrollo. En el caso peruano, nosotros, como ya se ha mencionado, tuvimos una década de 1980 extremadamente mala, una de las peores, si no la peor de América Latina, con caídas de PBI, con hiperinflación, con
con terrorismo, ¿no? Al interior del país. Incluso tuvimos un fenómeno del Niño que en el año 83 nos afectó tremendamente. La verdad es que una década nos cayeron todas las plagas, ¿no? Y se culminó pues con una hiperinflación que ya está en los libros de historia, una de las más altas del mundo. A partir de la década de 1990 se empiezan a hacer algunos ajustes en la parte económica, ¿no? Y yo creo que a partir de este siglo ya empezamos a tener un crecimiento alto que es modelo, que ha sido modelo para muchos otros países. Yo resumiría la historia de los últimos 20 años en el Perú en tres eh, maneras de ver las cosas, donde hemos tenido en un caso una nota sumamente alta, en otro caso una nota regular y en otro caso una nota mala. Pero si queremos entender lo que ha pasado en el Perú, yo diría, empezaríamos por la parte de la nota alta, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la estabilidad y las políticas macroeconómicas. Nosotros hemos tenido, como lo acaban de mencionar, uno de los crecimientos más altos en los últimos 20 años. Y estoy hablando hasta antes de la pandemia. Después podemos hablar lo que sucedió en la pandemia y lo que está pasando ahora, ¿no? Pero hasta antes de la pandemia teníamos uno de los crecimientos más altos. En términos de dólares, el PBI per cápita se triplicó en esos 20 años. La inflación, una de las más bajas de América Latina, creo que la más baja de América Latina, de los países que tienen moneda propia, alrededor del 2%. Nosotros también tenemos un sistema de metas de inflación con un rango entre 1 y 3, y la inflación estuvo controlada durante todos estos últimos 20 años. La pobreza disminuyó tremendamente. A principios del siglo teníamos una pobreza que bordeaba el 60%. Ahora, antes de la pandemia, pudimos bajarla al 20%, ¿no? Creo que si no es la más, es una de las caídas más dramáticas y significativas de la pobreza en el mundo, ¿no? 40 puntos de pobreza en 20 años, la verdad es que es un récord difícil de lograr. Entonces, por donde uno ve, la macroeconomía estuvo funcionando bastante bien en el Perú. Cada 2 o 3 años nos hacían aumentos en la calificación internacional. Tuvimos, desde empezar casi sin grado de inversión, tuvimos los mejores grados de inversión. Después de Chile, creo que hasta hace poco tenemos el segundo grado de inversión más alto de América Latina. Entonces, todos los indicadores macros, el crecimiento, la inversión privada, etcétera, venía viento en popa. Entonces, por ese lado, digamos, teníamos una economía boyante que nos daba mucha expectativa para el futuro. El segundo factor tiene que ver con la competitividad, ¿no? Y allí los resultados son medianos, yo diría relativamente mediocres, ¿no? Estábamos a media tabla, ¿no? Cuando vemos los factores que realmente explican el crecimiento de largo plazo, que tiene que ver con la competitividad y la productividad de un país, en los rankings estábamos, como reitero, a media tabla, ¿no? Entre 140, 150 países que se hacen estos rankings, hasta antes de la pandemia bordeábamos siempre puestos 60, puestos 70, ¿no? Estábamos a la mitad. Lo cual revelaba que si bien en la parte macro estábamos muy bien, en la parte más microeconómica no estábamos tan bien. Entonces, había avances, por supuesto, pero todavía era patente que teníamos problemas de competitividad vinculados a una serie de factores. Uno de ellos, la falta de infraestructura. Otro, rigideces del mercado laboral. Otro que tiene que ver con la burocracia, que no funciona en el país. Y así podemos enumerar una serie de elementos que son más microeconómicos, que no permitían que podamos sostener un PBI potencial relativamente alto, que es la base para poder dar el salto hacia el desarrollo, ¿no? Nosotros, para ser un país desarrollado en el Perú, necesitamos tener 20, 25 años con un crecimiento que bordee el 5,5%, ¿no? 5,5%. Y la única manera de tener eso es aumentando la competitividad y la productividad de nuestra economía. Y reitero, ahí teníamos algunos puntos buenos, algunos puntos malos, y eso era precisamente la gran agenda que estuvimos trabajando
cuando estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, y que yo creo que es la agenda que se debería estar trabajando con esa mirada de mediano y largo plazo. El tercer tema es donde tenemos la nota más baja, ¿no? Y están quizás los grandes desafíos, y tiene que ver con la prestación de muchos servicios públicos, ¿no? Nuestra Constitución del año 93 le encarga al Estado la prestación de por lo menos 6 servicios, y en cada uno de ellos no nos va nada bien, ¿no? Estamos hablando de los servicios de educación, de salud, seguridad ciudadana, provisión de infraestructura, servicios básicos de agua, saneamiento, y mercado laboral, promoción del empleo, ¿no? Esos son los 6 sectores o temas donde el Estado tiene preponderancia. Y si nosotros podemos analizar cada uno de ellos, ver algún indicador, y allí sí estamos en la cola del mundo y, bueno, y particularmente de América Latina. En el caso de educación, por ejemplo, cuando se nos hacen las pruebas PISA, quedamos entre los últimos, ¿no? Sistemáticamente durante los últimos 20 años. No ha habido mayores avances, ¿no? En seguridad ciudadana también tenemos grandes índices de percepción de violencia y de victimización, ¿no? Infraestructura, tenemos una brecha que alcanza el 50% del PBI. Entonces, allí es donde yo creo que está, digamos, la nota baja, y donde tendríamos que tener una agenda para mejorar básicamente la eficiencia y la eficacia del Estado, ¿no? Acá estamos hablando de que el gran problema que tenemos en el país y por el cual tenemos esta nota baja comparada con otros, tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Y eso pasa por una serie de temas que podemos discutirlos más adelante, vinculados principalmente a la gestión pública, ¿no? Siempre hemos dicho en el país que el principal problema, a diferencia de hace 30 o 40 años, no era la falta de dinero, ¿no? Como la economía estaba creciendo, digamos, el fisco ha ido mejorando también. El problema principal ha sido el uso de ese dinero, ¿no? O no se ha utilizado de la manera que debería utilizarse, o se ha utilizado mal, ¿no? Con obras inconclusas, con mucha corrupción, etcétera, etcétera, que todo nos trae, digamos, a la problemática de que tenemos un Estado disfuncional. Y allí yo creo que radican los principales desafíos que tenemos en el país, ¿no? Entonces, solo ya para culminar y resumir, últimos 20 años con una macroeconomía muy buena, con una competitividad mediocre, regular, y con unos servicios públicos bastante malos, ¿no? Y ahí yo creo que podemos resumir la historia del Perú, y eso pues nos trae a colación los desafíos que tenemos para el futuro. Muy brevemente, porque yo decía, ¿por qué los impuestos se llaman impuestos? Porque tienen que ser impuestos, si no, nadie es tan tonto de pagarlos si no hay coerción del Estado. Entonces hay que entender la naturaleza de los impuestos y de lo reacio que puede ser el colectivo a pagar las contribuciones. Pero sin contribuciones fiscales no hay manera de financiar servicios públicos, salud, educación, vivienda. En el caso venezolano había 2 problemas muy graves ya estructurales, que eran evasión fiscal. Una gran parte de lo que se generaba en tributos se evadía, y la otra parte, el otro gran problema era el de elusión fiscal. La elusión y la evasión hacían que el sistema tributario venezolano tuviera una muy pobre capacidad de recaudación, y más o menos hasta el 2013, 14, antes de la pandemia, antes de la crisis económica, tenías que de cada 2 bolívares que se generaban en impuestos, solo 1 era el que se recaudaba. Después vino el ciclo recesivo, y obviamente en la medida que tienes menor nivel de actividad económica, generas menos impuesto al valor agregado, menos impuestos sobre la renta, eso destruye aún más tus finanzas públicas, y ahora en hiperinflación sufres lo que yo mencionaba al principio, que está muy desarrollado por la literatura, el efecto Oliveira-Tanzi, que es muy, muy simple en el caso de una economía hiperinflacionaria. El impuesto sobre la renta del 2021 se va a recaudar en el 2022. Si estamos proyectando que en el 2021 vamos a tener una inflación del 2000%, y quiere decir que lo que va a recaudar el Estado en el 2022 es una pequeña proporción del impuesto generado. Conclusión, por múltiples factores, por problemas estructurales como evasión, elusión, y
la caída en la actividad económica y por el proceso de hiperinflación que se come tus saldos reales de recaudación, Venezuela es un estado quebrado financieramente. Entonces ahora tiene que emprender una reinvención de su economía, de sus instituciones, de su sistema tributario, y lo primero que tiene que hacer es llevar a cabo un programa de estabilización con ayuda financiera internacional para poder rescatar crecimiento, control de la inflación y pleno abastecimiento. Y después hacer una cantidad de tomar decisiones en política sectorial a nivel de elusión y evasión fiscal. Atacar frontalmente la evasión fiscal, lo que se genera debe cobrarse, y en el caso de elusión hacer modificaciones legislativas que eliminen exenciones, exoneraciones y créditos fiscales que hacen que el impuesto venezolano por naturaleza tenga una muy pobre capacidad de recaudación. Como ven, en Venezuela a veces uno se muere de la tristeza, pero nunca, nunca del aburrimiento, porque nos sobran tareas pendientes por llevar a cabo. Paraguay es un país que tiene libertad de capitales, es un país al cual es muy fácil acceder en términos de inversión en general. Pero eso no necesariamente significa que no haya un control sobre temas tributarios. Nosotros hoy somos suscriptores de acuerdos internacionales que hacen controles cruzados sobre las inversiones y los sistemas tributarios de otras partes del mundo. Pero sí es un país muy competitivo en términos tributarios. Hoy el sistema es muy simple. Nosotros tenemos un impuesto a la renta de empresas del 10%, un impuesto al valor agregado también del 10%, y tenemos un impuesto de renta personal también del 10%, que en ciertos casos puede ser 100% deducible. Y eso obviamente permite una serie de circunstancias. Con relación a este tema de los ingresos fiscales, creo yo que estamos en una circunstancia muy particular a nivel mundial. Creo que la totalidad de los países del mundo que ha sufrido el tema de la pandemia del coronavirus, y han sufrido todos los países, tienen un problema serio con sus gobiernos. Estos gobiernos han sido gobiernos que han tenido problemas muy complejos, han tenido que generar un gasto fiscal importantísimo, posiblemente el más importante de todas sus historias. En general, aquellos países que tenían acceso al crédito externo creo que han superado esta pandemia en condiciones mejores. Aquellos que no han extendido los subsidios por plazos muy largos y que han podido recortar esos subsidios están teniendo problemas de déficit fiscal menor. Creo que hoy a nivel fiscal hay que pensar seriamente cuáles son aquellos gastos que realiza el Estado y que son gastos superfluos y que se puedan recortar, porque hoy, como hemos visto en Colombia, como hemos visto también en la polarización de fuerzas, creo yo, en el Perú, como hemos visto ya en el 2019 en países como Chile, tenemos una situación muy tensa y una situación, valga la redundancia, muy polarizada en términos de población, de la población y sus visiones hacia el gobierno. Por tanto, creo que es el momento de tomar, creo que es un gran momento para optimizar la situación a nivel de gasto público. Y creo también, y coincido con lo que decía José Manuel, creo que es un momento para pensar seriamente cómo formalizar nuestras economías que han sido históricamente muy informales, con muchos problemas de evasión y de elusión fiscal, porque creo que en ese tipo de herramientas es donde vamos a encontrar una situación de mayor equidad que va a permitir también ir sorteando de una manera menos conflictiva los problemas que tiene en general la población a nivel sudamericano y latinoamericano. Miren, hasta antes de la pandemia, la situación fiscal en el país era lo más promisoria que uno puede pensar, ¿no? Durante muchísimos años teníamos superávits fiscales,
ayudados en buena parte también por el boom de las materias primas de la década pasada, ¿no? Pero en todo caso, la situación fiscal estaba bastante sólida y hasta el año 2019 veníamos reduciendo el déficit fiscal. En el 2019 creo que cerramos en 1,6% del PBI, en línea, ¿no?, con una trayectoria hacia el 1%, que es lo que dice nuestra regla fiscal. Sin embargo, la pandemia nos pegó durísimo, ¿no? Cuando uno ve las cifras y compara con otros países de América Latina, hemos tenido la caída del PBI más grande, hemos tenido la caída del empleo muchísimo más grande que otros países, y un déficit fiscal también que bordeó el 9%, que era pues algo que nadie se lo imaginaba en ningún momento en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, nos consumimos todos los ahorros que teníamos y estamos saliendo ahora de la pandemia, pero con una situación fiscal bastante golpeada, deteriorada. No es crítica, ¿no?, porque, digamos, de algo sirvió el buen trabajo que se hizo en los últimos 20 años, pero sí ahora tenemos una situación fiscal preocupante. De cara al futuro, tenemos un problema de fondo, que es el que acabas de mencionar, Oscar, que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Es muy difícil aumentar la recaudación tributaria y con eso pues dar mayores y mejores servicios a la población en un esquema fiscalmente responsable. Es muy difícil hacerlo si es que tenemos los niveles de informalidad que presenta el país, ¿no? Hasta antes de la pandemia se calculaba una informalidad de alrededor del 70%, después de la pandemia se está calculando ya casi un 80%. Entonces, ese es el principal motivo por el cual la presión tributaria en el país es relativamente baja. Es también una de las más bajas de América Latina, ¿no? Lo cual es paradójico, porque teníamos cuentas fiscales saneadas, pero con una presión tributaria relativamente baja, ¿no?, que bordeaba el 15-16% del PBI. Entonces, mientras no resolvamos el problema de la informalidad, va a ser muy difícil que podamos aumentar esta presión tributaria y volver a equilibrar las cuentas fiscales. Y el tema de la informalidad es bastante complejo y no tiene que ver únicamente con la política tributaria, ¿no? Para entender la problemática de la informalidad, uno tiene que analizar distintos aspectos, por ejemplo, el mercado laboral, ¿no?, que en el país es sumamente rígido, ¿no? Es muy difícil digamos, hacer reducciones de personal cuando las situaciones lo ameritan. Es casi imposible, ¿no? Por acá se bromea que dicen es mucho más fácil divorciarte de tu esposo o de tu esposa que poder despedir a un trabajador, ¿no? Y eso lamentablemente es cierto. Y claro, como es difícil despedir, las empresas tienen mucha cautela al momento de contratar, porque saben que si contratan a alguien, puede ser prácticamente de por vida, ¿no? Y pueden meterse en problemas judiciales eternos. Entonces, hay un problema de rigidez del mercado laboral que impide la formalización. Y también hay un problema de la prestación de servicios, y esto es también como lo que mencionabas hace un rato del huevo y la gallina, ¿no? Tenemos malos servicios, entonces, digamos, la gente no tiene pues ni el más mínimo incentivo para pagar impuestos porque saben que no le van a dar nada a cambio, ¿no? No es que uno quiera pagar impuestos de manera, digamos, feliz de la vida, ¿no? Pero en todo caso, si uno ve que tiene buenos servicios de educación, tiene buenos servicios de salud, tiene seguridad ciudadana, tiene una buena infraestructura, pues uno de alguna manera paga los impuestos que tiene que pagar y listo. Pero claro, acá como tenemos estos malos servicios que yo les mencionaba al inicio, se hace mucho más difícil todavía convencer a la gente que tiene que pagar impuestos y hay una búsqueda. Entonces es un problema ya más psicológico, digamos, o sociológico, mejor dicho. Entonces, para resolver estos problemas, digamos, tenemos que ir ya a otro tipo de discusión, ¿no? Cómo reducimos la informalidad y cómo podemos hacer que aumente la recaudación tributaria y volvamos a equilibrar las cuentas fiscales. Ahora, yendo al tema ya específicamente tributario, coincido con lo que acaban de mencionar. Acá el gran problema tiene que ver con la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Vinculado en parte a la informalidad, pero también pues a una serie de comportamientos que no han sido los más adecuados. El nivel de incumplimiento tributario del impuesto general en las ventas o lo que es el IVA en otros países alcanza más o menos el 37%, ¿no? Y el incumplimiento del impuesto a la renta alcanza más del 50%.
Entonces, hay un incumplimiento muy, pero muy alto en el país. Es también de los más altos de América Latina, que es, digamos, el punto que tendríamos y hemos estado trabajando al respecto, ¿no? Con respecto a la, a la evasión tributaria propiamente dicha, se está trabajando mucho con los comprobantes electrónicos, que yo creo que es algo que tiene que seguir haciéndose, para que le dé a la SUNAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, para que le dé las herramientas para hacer este control de la evasión, ¿no? Acá era muy común tener emitir facturas falsas o comprar en el mercado negro facturas falsas para justificar una serie de gastos, etcétera, etcétera. Todo eso tendría que desaparecer con los comprobantes electrónicos y ya estamos en una etapa donde prácticamente el 90% de las transacciones tienen la capacidad de emitir estos documentos. Entonces, esa es una política, digamos, que se ha venido siguiendo desde hace algunos años, que eventualmente cuando lleguemos a un 100% vamos a tener, como reitero, esta herramienta para poder tener un mejor control de la evasión tributaria. Y después tenemos también la elusión tributaria, ¿no? Que es esta famosa planificación que hacen muchas empresas, ¿no? Para buscar los resquicios de la ley y pagar menos impuestos. Nosotros en el año 2019, cuando yo era ministro, pusimos en marcha y ya está vigente la norma antielusiva, ¿no? Ahora ya se penaliza toda esta planificación tributaria que se hace adrede para pagar menos impuestos, en línea con los países de la OECD. Suscribimos el convenio BEPS, ¿no? de la OECD. Entonces, tenemos también ya recientemente las herramientas para poder controlar la elusión tributaria. Entonces, ahora hay una gran labor para la SUNAT para usar esas herramientas y lograr que efectivamente podamos controlar el incumplimiento, ¿no? Que es la suma de elevación y la elusión, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, todos sabemos que para tener unas cuentas fiscales sólidas, tenemos que tener un crecimiento sólido, ¿no? Y ahí están ahora en estos momentos las grandes interrogantes para el país. Porque si la economía no crece por encima del 4 o 5%, va a ser muy difícil poder mantener las cuentas fiscales en orden, ¿no? Porque la presión del gasto pues es inconmensurable, ¿no? Y con un crecimiento raquítico, los ingresos tributarios van a ser raquíticos también, y eso va a generar los déficits fiscales que nuestra propia normativa los prohíbe, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar en una gran contradicción. Entonces, la base para poder tener este crecimiento tributario y tener al fin y al cabo cuentas fiscales sólidas parte de tres cosas y con esto termino, ¿no? Por un lado, todas las medidas que tienen que ver con la formalización de la economía. En segundo lugar, por la mejora de la administración tributaria para controlar la evasión y la elusión. Y en tercer lugar, por tener un crecimiento por encima del 4 o 5% que nos permita que los ingresos tributarios también puedan crecer y podamos mantener estas cuentas fiscales en orden, ¿no? Yo resumiría en esos tres grandes temas los retos que tenemos para el país, más allá de siempre algunos ajustes pequeños que se pueden hacer al sistema. Yo lamento ser la oveja negra del grupo que tiene que dar malas noticias, pero Venezuela realmente está viviendo por el peor momento económico de su historia contemporánea. Y cuando pensamos en financiamiento y en inversiones, Venezuela tiene que reconstruirse, Venezuela tiene que reconstruir su economía, tiene que reinstitucionalizarse y tiene que reinventar su democracia porque ha sido demolida por la revolución bolivariana. Esa es la realidad. Hoy en Venezuela no existe democracia, no existe independencia de poderes y no existe libertad de expresión. Y además hay un Estado que está técnicamente quebrado por todo lo que yo explicaba anteriormente. Venezuela tiene que reconstruirse y generar fuentes de ingresos corrientes tributarios internos que no sean inflacionarios como la emisión monetaria del Banco Central para poder financiar proyectos de desarrollo y sobre todo financiar proyectos de formación de capital humano. Uno de los grandes dramas que ha vivido Venezuela como consecuencia de la crisis es que ha vivido el éxodo de población más grande que se ha dado en América Latina. ACNUR, Naciones Unidas, lo reconoce así, y ACNUR proyecta que de seguir la tendencia que vive Venezuela para finales del 2021-2022,
el éxodo de población de Venezuela sería aún superior al de Siria. Con un agravante, y escribimos un paper reciente con Magali Sánchez y Iván de la Vega de la Universidad de Princeton, que no solamente somos el éxodo de población más grande del continente, sino que hemos perdido nuestra clase media profesional, nuestro capital humano mejor formado, nuestros PhD en química, en física, en medicina, en economía, lo hemos perdido nuestro capital más importante, el capital humano. Entonces ahora la tarea es generar un programa de estabilización, de cambio estructural, recuperar crecimiento y poder generar los ingresos corrientes para poder financiar formación de capital humano de primera y poder adquirir tecnología y desarrollar innovación para acercarnos al siglo XXI, porque hay un paralelismo entre Hugo Chávez y Simón Bolívar. Simón Bolívar quiso llevar a Venezuela del siglo XIX al siglo XXI. Hugo Chávez llegó a Venezuela del siglo XXI al siglo XIX. Ese es el paralelismo entre Simón Bolívar y Hugo Chávez. Entonces ahora Venezuela tiene que recorrer un gran camino con mucho esfuerzo, con mucho trabajo para reinventarse y llevar al país al siglo XXI. Y eso implica tener, en principio, ayuda financiera internacional. Venezuela no puede salir de esta situación de extrema emergencia sin la ayuda de los organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial y la comunidad internacional, y luego generar nosotros nuestros propios ingresos corrientes, consecuencia de una actividad económica que se recuperó y que nos permite hacer inversiones en el capital más importante de una nación, que es el capital humano y tecnología. Lamentablemente Venezuela está varios escalones más atrás de lo que ha descrito Perú con el señor Carlos Oliva o el señor Manuel Ferreira con Paraguay, que me encanta poder escuchar historias exitosas, porque además esas historias exitosas del continente nos ayudan a nosotros, a los venezolanos, a ver que sí hay futuro, de que nuestros iguales, nuestros hermanos, lo han hecho bien y que nosotros podemos. El tema de gasto es un tema que en el caso paraguayo, y creo que también es una materia pendiente en el caso latinoamericano en general, nosotros pertenecemos a economías subóptimas con gestiones gubernamentales en muchos aspectos todavía muy mediocres y muy malas en algunos lugares. Creo que es es menester empezar a recortar seriamente todo lo que es el gasto superfluo que existe en nuestras economías a partir del Estado. En el tema de financiamiento, el capital, por definición, trata de reducir al máximo los riesgos, y al tratar de reducir los riesgos o perfilar inversiones que sean de menor riesgo, obviamente va a tratar también de obtener menores ingresos por esa inversión que haga. Creo que en este sentido la estabilidad, tanto a nivel económico como político, son una clave para poder iniciar un proceso de atracción de inversiones clave y para poder estar siempre abierto al financiamiento del capital internacional. Creo que en este sentido los países no podemos seguir pensando que vamos a lograr inversiones de alto nivel si es que no incorporamos de alguna manera sólida al capital privado también a esto. Y para eso existen figuras como las participaciones público-privadas o las concesiones, que creo que necesitan una reactivación todavía mayor en algunos ámbitos. Creo que son estos tres ámbitos de gestión donde los estados siempre tienen que estar preocupados y siempre tienen que estar trabajando sólidamente.